Queridos amigos, hoy nos encontramos en el Palacio Legislativo, nada menos con el senador Óscar Andrade. Hoy nos recibió aquí, vamos a conversar un poco con él sobre su vida, sobre su recorrida, sobre su trayectoria más que nada. Así que ¿cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo más bien, un gusto tenerlos acá en el despacho. Qué lindo tener a Óscar. Óscar, sé que venís trabajando hace mucho tiempo con todo esto de los barrios, con la gente, la cercanía con las obras, que es muy valorable. Más que nada, ¿cómo arrancó la vida de Óscar? De niño, sé que venís de Progreso. Contanos un poquito, un resumen, porque es largo, pero para más o menos contarnos un poquito. Bueno, yo soy de Villa Felicidad, que es el límite entre Progreso y Juanico, una villa muy humilde. Yo creo que hay cosas que se aprenden ahí en la comunidad, porque a veces cuando una comunidad tiene que atravesar muchas dificultades, fortalece los vínculos de solidaridad. Entonces, por ejemplo, el Club Deportivo del barrio era hijo del sacrificio de los vecinos. Alguno lavaba las camisetas, otro cortaba el pasto de la cancha, otro ponía el cachilo para poder trasladar a los jugadores para poder competir, que era un poco el espacio de expresión deportiva que tenía el barrio. Lo mismo en términos sociales, el merendero o la olla popular después. Siendo conscientes que muchos de los gurises de la villa, ese pan con dulce membrillo y leche en polvo que tenían, era lo único con lo que iban a llegar hasta el otro día que pudieran a mediodía poder poner algo en la panza en la escuela. O la policlínica, que estaba en condiciones de mucha precariedad, pero que se sostenía a partir de vecinos y vecinas que de manera solidaria repartían suero oral en las casas más pobres de un barrio que de por sí era pobre, un barrio que recién llegó el agua potable en los 90, o sea que demoró mucho, en condiciones mínimas de inclusión social, pero también desde una consigna, si un gurí pasa mal es un problema del barrio, no es un problema solamente de ese hogar. Yo creo que hay parte de esa cultura que se aprende desde ahí, en términos de que uno vale más por lo que pueda dar que por lo que pueda tener. Y esa es una batalla que no es de hace 30 o 40 años, creo que es una batalla cultural que tiene una enorme vigencia. Mucho de esto a mí en lo personal me tocó después verlo en la construcción, y antes en el gremio de panaderos, donde el gremio de panaderos tenía, por ejemplo, un aporte solidario que era un aporte de un jornal que aportábamos los panaderos que estábamos trabajando para que se distribuyera entre los compañeros que no tenían trabajo. Y era una forma de demostrar en la práctica, no en la retórica, solidaridad con el que está mal. Todo esto en la construcción lo vi multiplicado. Entra una obra en la construcción y lo primero que encuentra en el compañero de la construcción es la preocupación por el que recién entró a trabajar, que seguramente viene de una temporada larga de pasarla mal. Esa es un poco la historia que acarreas en los hombros del trabajador de la construcción. Entonces, esa primera semana que entre en la olla de la obra gratis o se preste para el boleto o alguna herramienta, o sea, ponerse en el lugar del otro. Yo creo que ese es un desafío que tenemos en términos de humanidad, tener la capacidad siempre de ponerte en el lugar del otro, en el que está peor. Y creo que si como sociedad logramos concentrar ahí los esfuerzos, es cuando una sociedad mejora. Y ahí hay toda una discusión. Si lo que tenemos que concentrar los esfuerzos es en los privilegiados porque serían la locomotora que después desparramará la riqueza, cosa que después no pasa, porque en general hay una tendencia a lo que viene pasando este tiempo, de que vemos cómo en el mismo momento que aumenta la gente que está pasando mal, que cae en la pobreza, que cae en la inseguridad alimentaria, hay residentes que están con depósitos en el exterior multimillonarios. Qué poco pensar en el país, cuando en vez de invertirlo acá o de preocuparte por la gente que está complicada acá, tenés esa ecuación. Yo creo que ahí ese es el dilema de la política, es decir, ¿quiénes tienen que estar primero? Y en nuestro país tenemos un legado que nos viene del fondo de la historia, que es artiguista. O sea, acá la revolución artiguista, cuando tuvo que pararse al reparto de tierras, lo bajó en una concepción, que es los más infelices serán los más privilegiados. Yo creo que esa es una consigna que nos tiene que alumbrar. Cada vez que miramos en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salario, en materia de puesto de trabajo, dónde priorizar, es lo que nos tiene que movilizar. Exacto. Aparte, como contabas, Óscar, que venís de la clase obrera, sabés lo que es estar mal y lo que es estar bien. Y eso es importante, ¿no?, para el ciudadano, que uno lo sienta en carne propia. También recuerdo los trabajos en ayuda en vivienda, como lo que pasó en Dolores unos años atrás. Tú estuviste presente en todos esos trabajos que a veces está bueno mostrarlos como lo has hecho y, más que nada, felicitar tu trabajo. En realidad hay una tradición que nos viene de lejos. Nosotros lo que hicimos es recuperar esa tradición. Voy a poner un ejemplo.
Uno se crió admirando la mejor época del magisterio en Uruguay, cuando los maestros, en la década del 40, inspirados con referentes del tamaño de Julio Castro y de otros referentes del magisterio, fundaron las brigadas sociopedagógicas. ¿Qué eran las brigadas sociopedagógicas? Que en las vacaciones, los maestros, en vez de tomarse las merecidas vacaciones, se iban al interior e instalaban proyectos para atender a la población rural que estaba más postergada, para tratar de combatir el analfabetismo rural, que era importante en esa década. Entonces, generaban una condición de decir, bueno, parte del conocimiento es preocuparnos por este que es el que está peor. Esas brigadas duraron durante mucho tiempo. Decíamos, ¿qué experiencia la del movimiento sindical que enseñaba en la práctica desde el punto de vista de la solidaridad? Y después, recuperando la historia, decíamos, bueno, pero el gremio de la construcción también tuvo muchas de estas experiencias. Cuando un tornado tiró Fray Marcos, reconstruyó Fray Marcos con brigadas solidarias. Lo mismo pasó cuando el Teatro Galpón precisó una remodelación a pleno. Entonces, a fines de los 90 empezamos con experiencias que tenían que ver con circunstancias puntuales. Por ejemplo, cuando un tornado tiró Migues. Durante 6 meses hubo compañeros que estuvimos yendo a Migues a tratar de reconstruir, o más acá en Juanicó. Ahora, después, en el 2010, decidimos que, bueno, que hay un segundo elemento, que hay una realidad que, aunque no haya tornado, un montón de uruguayos y uruguayas la pasan muy mal. La pasan muy mal. Voy a poner un ejemplo. Por mes, en promedio, nacen 7 niños, 5 niños y niñas, 5 en Montevideo, promedio, y 2 en Canelones, que aparte de nacer prematuros, el número de prematuros es algo mayor, es algo más de 20, pero aparte de nacer prematuros, tienen viviendas muy precarias. Y el nivel de mortalidad infantil de estos niños, que tienen la doble dificultad, una vivienda muy precaria, sobre todo en invierno, peor, y que nacen prematuros, era dramático. Bueno, hicimos un convenio con el Pereira Rosell, en su momento con el Plan Juntos, con las intendencias, para decir, bueno, yo por lo menos una vivienda de emergencia, para que no le entre humedad, para que tenga un piso con materiales, para que tenga mejores condiciones cuando tenga que salir del CTI, porque aparte es irracional, porque el país invierte, y lo invierte muy bien, miles y miles en cuidados intensivos para salvarle la vida, y después lo manda a una casa precaria en condiciones de salud, que además son precarias, que multiplica el riesgo. Bueno, experiencias como esa, o experiencias a la familia del compañero que murió víctima de un siniestro mortal, o a personas que están en situación de discapacidad, o a mujeres víctimas de violencia basada en género, o sea, o también en circunstancias como incendios temporales, lo de Dolores, lo de San Carlos. O desocupación. Claro, pero fue generando condiciones de decir, desparramemos ¿La brigada puede resolver estos problemas? No, no puede. Es evidente que no puede. Nos llueven pedidos, que son de cientos de pedidos, y atendés a algunos pedidos porque no te dan los brazos. Es cierto que no podés resolver el problema estructural de la desigualdad de la vivienda. No podés resolverlo todo. Pero los que puede los resuelve. Y en los que puede los resuelve también ayuda a denunciar de que el problema no es... no se va a resolver con una respuesta que nazca, que brote de la indiferencia. Se tiene que resolver con una respuesta que brote desde la solidaridad. En algún momento nos tiene que generar la rebeldía de decir, no puede ser que todos los años, un país que tiene miles de viviendas vacías para la especulación inmobiliaria, que están vacías y sin uso para la especulación inmobiliaria, otras que están abandonadas, tengamos que sufrir no menos de 20, 30 casos de situaciones donde quedan con heridas graves o mueren personas que tienen que calefaccionar su hogar precario en los inviernos, y el rancho de Costanero se les incendia, y son sobre todo mujeres con un montón de hijos. Jefa de familias. Claro. Entonces, esa realidad, que es una foto de la desigualdad, nosotros tenemos que construir una conciencia social que nos parezca intolerable. ¿Cómo podemos administrar esto así? Yo creo que lo mismo pasa con la alimentación. Como un país que produce alimentos para 30 millones de personas, somos 3,5 millones, y 29 de cada 100 uruguayos están en la inseguridad alimentaria. Bueno, son temas que tenemos que encontrar la forma de resolver. Un piso básico. Tiene que haber un piso básico garantizado para cada uruguayo y cada uruguaya. Dejándonos de preocuparnos de ese piso básico. No tengo que después medir a ver si hizo mucho o hizo poco. Y sobre todo los niños, que son los que sufren más. O sea, los datos de pobreza infantil siempre son mayores que el promedio de la pobreza. Cuando el promedio de la pobreza en Uruguay era un 30%, la pobreza infantil era más de un 60%, 70%. Cuando el promedio de la pobreza en Uruguay bajó a un 8%, la pobreza infantil era el doble. O sea, siempre en los niños y en las mujeres es donde más esto golpea. Otro colectivo muy vulnerado es la población en situación de discapacidad.
Entonces también ese más infelices, más privilegiados tiene que tener esa noción, es decir, de quiénes estamos hablando, porque después se estigmatiza como quien es protagonista de una política social, enseguida se le coloca el mote de que es el vago, el que no quiere trabajar, el que está así porque quiere. Hay un fundamento, una coartada para la indiferencia que también culturalmente hay que superar, porque muchas veces las fracturas vienen de lejos, ¿no? Vienen de lejos. Uno ve el informe de cárcel, lo tengo por acá, 9 de cada 10 mujeres que están presas hoy fueron niñas que sufrieron violencia sexual desde niñas. O sea, no nació su vida el día que terminaron en determinada costado de la vida. No, nació en una situación dramática. Entonces, hacernos cargo es tratar de entender estos temas para poder resolverlos, no desde la simpleza del juicio sumario, sino desde la comprensión para construir también desde esa perspectiva una sociedad mejor, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y excelente lo que Óscar nos está comentando. También preocupa muchísimo el tema de la desocupación, más allá de la pandemia, también que hay un marco de edad, ¿verdad? Que a veces mirás el diario buscando trabajo y más de 30 años ya sos viejo para la sociedad. O sea, es un tema complicadísimo, ¿verdad? No hay duda que estamos cada vez con problemas mayores de trabajo. El desempleo es una parte de los problemas de trabajo, pero no solo. Hay un problema de trabajo que es el desempleo y otro problema de empleos cada vez más precarios. O sea, hay problema de trabajo en el trabajo y también simultáneamente de trabajos cada vez peor pagos. En Canelones, por ejemplo, es muy claro, el frigorífico Canelones se reabrió, pero con una rebaja de un 20% de los salarios. Una empresa que está haciendo récord de exportación. Una multinacional, no es una empresa que está en dificultades, una multinacional que tiene récord de exportación elige recortar los salarios. Lo mismo intentó la Coca-Cola. O sea, también vemos cómo en medio donde hay un doble problema. Un conjunto de sectores de la economía está en niveles muy superiores a lo que estaba en el 2019. La exportación de trigo de este primer semestre fue muy superior al 2019, la exportación de soja igual, la exportación de carne, la exportación de madera, ¿no? Sin embargo, los trabajadores de esa rama de actividad están con peores salarios. O sea, ahí hay un componente, pasa en la industria de la alimentación. Hay un informe que presentamos cuando vino el Ministerio de Industria que decía, mira, el volumen industrial creció con respecto al 2019. ¿No? Pero hay menos horas trabajadas. O sea, creció un 4% por arriba y hay menos horas trabajadas. Y además con peores salarios. Entonces hay una ecuación donde hay algunos sectores que están ganando muchísimo y otros sectores que están o con peores trabajos o, como decís tú, sin trabajo. Entonces, ¿qué se demostró? Que la rebaja salarial fue toda directa a la renta empresarial. No generó más empleo. Al contrario, hay menos trabajo, porque además hay otro empleo indirecto, que es el del pequeño almacenero, el pequeño bolichero, el pequeño comerciante, que vive del mercado interno, de cuánto se mueve el mercado interno. Cuando rebajás salario y jubilaciones, indirectamente le estás rebajando el ingreso al pequeño comercio y al pequeño boliche y a la pequeña panadería. Entonces, este esquema, que es lo que estamos discutiendo, que favorece solo un sector, el agroexportador, solo un sector al que se le exoneraron los tributos a los que tienen más de 2.000 hectáreas, se le dieron todos los beneficios, pero está perjudicando una gran mayoría, que o deteriora su condición, que es malo, o como decís tú, que está en el desempleo, que ya es peor, es la desesperación, sobre todo cuando un tránsito largo de desempleo, y sobre todo, si sos de determinado género, tenés determinada edad, es todavía más difícil, todavía más complejo la posibilidad de recuperar la posibilidad de trabajo. Nosotros pensamos que ahí hay que pensar en una perspectiva que diga, una estrategia de enfrentar la pospandemia tiene que ser una estrategia que tenga como centro el trabajo. Por eso el incremento de la inversión pública que reclamamos en la reunión que tuvimos con Presidencia hace unos meses, decir, bueno, este es un momento para incrementar la inversión pública, papel dinámico del Estado que contribuya a que la salida sea con muchísima generación de trabajo, y trabajo de calidad, tratar de no apostar siempre a trabajo precario. Bueno, ahí tenemos una diferencia sustantiva. Te va a dar bien el índice fiscal desde el punto de vista de que ahorraste, pero el ahorro se paga con un costo social muy alto de miles de familias que o están en el desempleo o cayeron en la pobreza, ¿no? Exacto, incluso hasta los profesores, los maestros también que reclaman sobre educación. ¿Qué pensás sobre eso, Óscar? Bueno, a ver, nosotros tenemos ahí dos temas sobre la educación. Una presupuestal. El Uruguay, que llegó a un nivel de presupuesto muy bajo a mediados de los 90, el más bajo, había tenido una tímida recuperación en fin de los 90, pero tuvo un salto desde el punto de vista del presupuesto educativo, tanto que un reclamo educativo, que era en los 90 una bandera del 4,5 del Producto Bruto Interno,
llegó a arriba del 5,2, 5,3. Es tan claro que el presupuesto educativo era esmirriado, que una frase muy común cuando uno andaba muy mal económicamente decía: tengo más hambre que un maestro de escuela. Era una frase que estaba acuñada en el Uruguay, ¿no? Que un poco graficaba desde el saber popular las dificultades que transitaban los educadores. Y esto fue de años de presupuesto. Bueno, nos llevó mucho tiempo mejorar los salarios en la educación, tratar de llevar la universidad al interior, extender el sistema de becas. ¿Qué es lo primero que enfrentamos con respecto a la educación? Un recorte de presupuesto que va a llevar un presupuesto del 5,2 a un presupuesto que puede estar entre el 3,8 y el 4% del producto. Un recorte. Ese recorte no dice nada en el número, pero dice cuando ves dónde se recorta. La formación básica profesional, que era una alternativa para un montón de gurises que habían quedado por fuera del sistema educativo, hoy está cerrando las aulas. Se invierte menos en ciencia y tecnología. Eso lo vamos a pagar a mediano plazo con más dependencia. Se deterioró el salario de los docentes, se recortaron becas. Solo Uruguay Estudia recortó 8.783 becas. Ahorraste ahí, pero muchos de esos gurises, al dejar de recibir la beca, probablemente no puedan sostenerse en el sistema educativo, lo terminás pagando muy caro. Entonces tenemos un primer problema con la educación desde el punto de vista del recorte del presupuesto. Menos grupos, menos aulas, menos horas docentes, menos horas de apoyo. Y otro problema que está en la ley de urgente consideración, donde ahí se decidió sacar a los estudiantes del Consejo de Representación Departamental, no hacer obligatorio el Congreso de Educación, que es un ámbito participativo, sacar a los maestros del Consejo de Educación Primaria, sacar a los docentes del Consejo de Educación Secundaria, violentar la autonomía, recortar 2/3 de la participación de la Universidad de la República. O sea, la mayor casa de estudios que es responsable del 80% del conocimiento científico en Uruguay, pierde 2/3 de la representación. No miréis, aumentar la discrecionalidad, o sea, darle a un director de centro, desde educativo, la posibilidad de despedir docentes, de no tomarlos, de generar una condición de discrecionalidad que violenta otro principio educativo histórico, bareliano, como la libertad de cátedra. Entonces, creemos que se está fomentando cambios en la educación que son cambios que debilitan la educación pública. Por eso es tan importante que el pueblo uruguayo sea consciente de este retroceso y votemos sí en marzo del año que viene cuando seamos convocados al referéndum, porque nadie puede explicar que la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, y la UDELAR, que tenían 6 integrantes en el Consejo Nacional de Educación, pasen a tener 2 integrantes en el Consejo de Educación y entren a pesar menos que la educación policial, militar y la privada. Cuando acá está la inmensa mayoría de los estudiantes y del conocimiento acumulado. O sea, que creemos que hay cambios de diseño que efectivamente son cambios muy, muy regresivos. No, y aparte también Plan Ceibal, el gran trabajo que lo hizo el gobierno del Frente Amplio y el gran trabajo con la pandemia que los gurises pudieron seguir estudiando, ¿no? Sí, no hay duda. Yo creo que ahí esa combinación entre Plan Ceibal y el país con mayor conectividad de América Latina permitieron atender la pandemia en condiciones distintas que el resto de los países, ¿no? Uruguay es una cosa media excepcional, ¿no? Cuando uno consulta por afuera en Uruguay dice, ¿cómo es posible que la empresa pública, que es muy pequeña comparada con las multinacionales, Movistar, Claro, tenga más de la mitad de la telefonía celular? Cuando vos explicás los números, y bueno, ¿y en los teléfonos cómo es? No, acá la mayoría de la telefonía celular la tiene la empresa pública. Entonces dicen, bueno, pero ¿es que la están subsidiando fuertemente? No, no le estamos poniendo un peso a la empresa pública. Al revés, la empresa pública vierte año a año a rentas generales. O sea, tenés una empresa pública que compite con 2 monstruos de tamaño gigantesco y logra tener más de la telefonía celular. Puedo decir, bueno, capaz que los monstruos no están queriendo competir porque el mercado es mínimo o es muy mala la conexión. No, estábamos a la cabeza en los 5G, a la cabeza en telecomunicaciones, a la cabeza. Por eso nos es incomprensible que estemos discutiendo una rendición de cuentas donde se le obliga a la infraestructura pública en telecomunicaciones, al Estado, que invirtió en fibra óptica, se le obliga a partir de la rendición de cuentas a que esa infraestructura se la entregue a los privados que compiten con la empresa pública. O sea, sinceramente nos parece insólito. Bueno, capaz que no tan insólito cuando el ministro de Industria y el presidente de Antel vienen justamente de CTI y de Claro. Pero lo que estoy diciendo es, ¿con qué razón, ¿no?, algo que es público se lo cedes esa infraestructura para que la utilicen los privados para sacarte clientes y para competirte y hacerte retroceder
a la empresa que es de todos. O sea, claramente tenemos una diferencia que es sustantiva, ¿no? La tuvimos cuando la LUC, esto estaba en la ley de urgente consideración, después derivó a la ley de medios, y ahora cae con un nombre diferente, Fondo de Universalización de telefonía, pero que básicamente implica eso, un fondo que va a ser financiado por el Estado para construir esa infraestructura, pero que la infraestructura para su ganancia la van a usar los privados, que compiten con tu empresa, ¿no? Es como que, uno tenga un supermercado y esté obligado a que sus heladeras las use la competencia que está enfrente, o sea, no se entiende, porque además no hay reciprocidad, la infraestructura de las privadas no la puede usar la pública, pero sí la infraestructura pública la pueden usar los privados para ampliar su margen de negocios y hacer retroceder a una empresa que es de todos, que varias veces quiso ser privatizada. Quiso ser privatizada en el 92, el pueblo uruguayo lo rechazó, volvió a querer ser privatizada en el 2001 y 2002 y juntamos más de 700.000 firmas para evitar que vuelva a ser privatizada. Y ahora no directamente, pero indirectamente se toma una medida, que hay un informe contundente del director de Antel puesto por la oposición, que nos lleva a perder en este periodo 800 millones de dólares este articulado en la rendición de cuentas. Por eso es bueno que la gente sepa de qué estamos hablando, en medio de que hay las dificultades que hay económicas, en medio donde hay necesidades del Estado, le vamos a dar una parte importante del negocio de las telecomunicaciones, donde tenés infraestructura pública, a las privadas, para que se incremente el número, que ya tuvimos récord el año pasado, de activos que se van después para el exterior. Bueno, creo que esa estrategia tiene poco que ver con el desarrollo productivo y con el desarrollo social y con la soberanía, ¿no? Totalmente, que estaríamos horas hablando con Óscar y agregando también de lo que fue el gobierno del mismo Frente Amplio. Como hablabas vos del tema de las universidades en el interior, la ley del matrimonio igualitario, el hospital de ojo, más de 100.000 operaciones, todas esas cosas fueron un trabajo en 15 años grandioso. Es que yo creo que nosotros, todo proceso histórico tiene sus aciertos y errores, eso es indiscutible. Pero estaría bueno que pusiéramos el punto de partida del Uruguay que agarró el Frente Amplio, que a veces nos olvidamos, para poner la comparación. El antes y el después. Un país que nos llegaba a $40 por mes el salario mínimo. A $40 por mes el salario mínimo. La ampliada doméstica en agosto, ¿verdad? Ese es el punto de partida, ¿no? Con un nivel de informalidad brutal, con apenas 900.000 trabajadores registrados a la seguridad social, sin negociación colectiva, un aparato productivo destrozado, una matriz energética al borde del apagón. Hoy exportamos energía a Brasil, exportamos energía a la Argentina, las empresas públicas con un deterioro profundo, el banco hipotecario fundido, el Banco República con un patrimonio por debajo del mínimo exigible, y con esas herramientas tan deterioradas, una deuda que era del tamaño de todo el Producto Bruto Interno, porque la deuda hay que medirla según tu ingreso. O sea, ¿cómo mide una deuda? Vos decís, debes 10.000 pesos, debes mucho o debes poco, y no sé, depende cuánto gano. Si gano 200.000, capaz que no es que debo mucho. Si gano 5.000 y debo pila porque debo 2 meses de sueldo. Bueno, la deuda nuestra era del tamaño de todo el Producto Bruto Interno, de todo un año. Y los intereses de deuda nos devoraban una quinta parte del presupuesto y un poco más, un 22-23%. O sea que, supongamos, de cada 4 pesos o de cada 5 pesos, pero entre 4 y 5, un peso se te iba en intereses de deuda. Estabas recontra. Y en esa situación recontra exigida, tenías que atender un nivel de desempleo escandaloso, una situación de pobreza y de exclusión social como nunca antes. Nunca habían existido tantos indigentes en Uruguay como en el 2005, ¿no? Una salud que se estaba cayendo a pedazos, el carnet de pobre para los hospitales de pobre, y una condición de mercantilización de la salud. La gente se olvida que en esos años, si un jubilado quería elegir una mutualista, por más que pagara, no lo atendía la mutualista, porque él era caro para la mutualista, no había acceso universal a la salud. Nos olvidamos de esos puntos de partida, ni hablar la universidad en el interior. Los planes rurales. Claro, las 8 horas, la no negociación colectiva. Bueno, ese fue el punto de partida, que a veces nos olvidamos. ¿Resolvimos todos los problemas del Uruguay? No, todos no, pero se puso al Uruguay a andar. Generando un proceso inédito de 15 años de crecimiento económico, de 15 años de crecimiento de los salarios, donde fue el salario que más creció en América Latina, de 15 años de formalización de la economía de manera profunda, de ampliación de derechos laborales, de ampliación de derechos sociales, de una reforma de salud que logró que el Estado regule
la circunstancia de la salud, de descenso histórico de la mortalidad infantil, sobre todo en la salud pública, que es donde más descendió la mortalidad infantil en este periodo. O sea, hay un conjunto de indicadores, lo que tú decías, 100.000 uruguayos que estaban ciegos por ser pobres y pudieron volver a ver, una transformación profunda en la matriz energética, en la matriz de telecomunicaciones, que eran médicos cubanos incluso que están en Uruguay. Un impacto ambiental muy profundo. A ver, a veces se compara el combustible y en Uruguay la nafta tiene 50 partes por millón, cuando en Argentina y en Brasil tienen entre 500 y 3.000 partes por millón de azufre. O sea, la contaminación ambiental que genera, pero además las enfermedades desde el punto de vista de cáncer, del asma, los problemas de plombemia, que genera esa transformación que se hizo a partir de una inversión profunda en el proceso de sulfurización, son un conjunto de componentes que a veces o no se ponen en la reflexión o se ponen en la reflexión de manera secundaria. Porque viento en Uruguay hubo siempre, no lo inventó el Frente Amplio. Pero los parques eólicos para generar un cambio profundo en la matriz energética vinieron de la mano de los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, yo creo que habría que generar un debate más profundo que intente incorporar todo el proceso de los 15 años de gobierno, que me parece que en poco tiempo se ve cuánto se puede retroceder. Porque en un año que se recorta la inversión en vivienda, el plan mejoramiento de barrio, la inversión educativa, se vienen a caer los salarios, se cae derecho de negociación colectiva, se entrega al puerto por 60 años y nos genera una condición de dependencia, una empresa belga que va a cobrar al trabajo uruguayo en condición de monopolio lo que quiera al trabajo uruguayo le va a cobrar. Que le dijimos a los belgas, ganen lo que quieran de nosotros durante 60 años, en un acuerdo donde la empresa incrementa su patrimonio en un día en $1.000 millones y el Uruguay pierde en 60 años $2.000 millones. O sea, este proceso que ahora ponemos en cuestionamiento, es decir, bueno, ¿tendremos o no tendremos que revisarlo, ¿no? Para volver a significarlo. ¿Se resolvieron todos los problemas? No, habría que haber temas quedaron pendientes, ¿no? Pero hay que acordarse cómo estaban el personal de salud, cómo estaban los policías, o sea, cuáles eran las condiciones país con las que arrancó este proceso, que yo creo que en un año y medio ya ayuda a que muchos uruguayos y uruguayas que tenían críticas empiecen a lograr una perspectiva diferente, ¿no? Porque no fue poco lo que se hizo en ese periodo. 133.000 hectáreas repartió el Instituto de Colonización, contra 28.000 que se habían repartido en los 20 años anteriores y contra 0 que se lleva repartida en este año y medio de gobierno. Entonces también ayuda a que se valore, capaz que es cierto que con 133.000 no alcanzó y capaz que tendría que haber sido mucho mayor. Y yo seguramente esté compartiendo esa idea. Pero el cambio de gobierno también nos ayuda a mirar que esos elementos debiéramos haberlos valorado más. Claro, fue favorable para todo, ¿no? Trabajador rural, como decíamos también en el Hospital de Ojo, más de 100.000 operaciones, médicos cubanos también, no olvidarnos, ¿no? Ahora hablando un poco que hablábamos también, tantos temas para hablar con Óscar, sería largo, el tema de vivienda que tú hablabas, también hablando de la LUC, porque también una de las partes de los artículos 135 es el tema del alquilino, que también está bueno informarlo, contarnos un poquito sobre la LUC, que es importantísimo, que se recolectaron más de 700.000 firmas, y contarnos un poco, Óscar, a que el ciudadano vea, y que esto no es contra el gobierno, sino contra los derechos del uruguayo. Es que lo que hace en materia de vivienda el gobierno son muchas cosas. La primera, un presupuesto que recorta la inversión en vivienda. En 2019 se invirtieron 313 millones de dólares y en millones, si mirás en millones, se pasó a 187. En términos constantes es menor la diferencia, pero sigue siendo una diferencia. Lo primero es una decisión de recortar la inversión en vivienda. Aún esta discusión que se armó sobre los asentamientos no llevaría a la inversión que teníamos en vivienda previa. Y era una inversión que nosotros decíamos que era insuficiente, precisamos crecer. Tanto que hicimos campaña diciendo, logramos mejorar la inversión en vivienda, pero es notorio que tenemos que tener una respuesta más contundente de un tema que es transversal, porque hablar de vivienda es hablar de salud, hablar de vivienda es hablar de educación. O sea, una familia que está hacinada, amontonada, no tiene mejores condiciones ni de salud ni de educación, si está con la humedad. Es hablar de violencia. Los países que resuelven la segmentación territorial son menos violentos, o sea, la integración territorial es clave también para la violencia. O sea, la vivienda tiene como múltiples dimensiones para el abordaje de la vivienda. Entonces, en primer lugar, recorte de presupuesto. En segundo lugar, decidir que una parte del presupuesto, ahora se va a armar un fideicomiso para eso, que debiera estar destinada para la vivienda de los jubilados, para las cooperativas, y por eso se ha generado el retraso en la convocatoria de las cooperativas,
se va a armar una bolsa que va a financiar a empresas privadas para que hagan viviendas para pobres. Esto no es una novedad, ya existió. Durante muchos años, del 90 al 2005, un 44% del presupuesto de vivienda iba destinado a núcleos básicos evolutivos. Vivienda de 30 metros cuadrados o menos, de condiciones muy precarias, amontonadas, que terminaron lejos de resolver el problema de la vivienda, de generar un problema más duro desde el punto de vista de la segmentación territorial. O sea, demostró ser cara la solución, porque las empresas cobraban caro para una solución precaria. Bueno, se insiste con un modelo que demostró ser un fracaso. Entonces tenemos ahí una discusión sobre la política de vivienda. Aparte de esta discusión sobre la política de vivienda, viene la ley de urgente consideración. ¿Qué hace? Genera un contrato de alquiler que le quita toda la garantía a quien está alquilando un hogar. 6 días de atraso lo considera moroso, 5 días más desalojo y 5 días más lanzamiento. Aunque hubiera pagado una parte, supongamos una familia que entró a alquilar una casa y resulta que tiene goteras la casa y tiene que gastar, no sé, pagaba el alquiler 10.000 y tiene que gastar 5.000 en poder impermeabilizar la casa. Entonces va y le dice al dueño, mirá, gasté 5.000 en una casa, me alquilaste una casa con goteras, tuve que hacer esto urgente, tomámelo como parte de pago, te pago el resto. Bueno, se considera que no pagó nada y está desalojado. O sea, genera una condición de ferocidad con respecto al inquilino. Tiene apenas 6 días para conseguir abogado y presentar escrito y colocar defensa cuando sufre una situación de estas. El juez no puede prorrogar. Si sos buen pagador, en 15 días, la primera, y 15 días más para estar desalojado. O sea, las condiciones para quien alquila son de enorme precariedad. Y esto se fundamenta en una razón falsa. Se dice, no, pero esto es para gente nueva que no tenga garantías. Y la encuesta continua de hogares es contundente con respecto a la información de que hay 245.000 familias que alquilan en Uruguay. La mayoría, es cierto, alquila con garantías, pero hay 72.000 que ya alquilaban sin garantías. ¿Quiénes alquilaban sin garantías en Uruguay? De vuelta al mismo segmento, mujeres pobres con un montón de hijos a cargo. Ese es mayoritariamente en el quintil de ingreso más bajo. O sea, a las familias más pobres le generamos una forma de contrato de alquiler que les impone condiciones brutales, que favorece el desalojo express, que favorece la condición de poder alquilar una casa precaria, que no hace falta que esté al día el dueño para poder desalojarte. O sea, genera un conjunto de componentes para facilitar el desalojo. Y favorece la especulación. ¿Quiénes fueron las primeras víctimas de esta ley de alquileres? Familias que vivían en Paso de los Toros. Ahí se emigró una cantidad importante de trabajadores de la construcción, producto de que hay una obra importante, la papelera. Los precios de los alquileres pasaron de 10.000 a 40.000 pesos y las familias que estaban en condición de sin garantía fueron las primeras desalojadas porque pagaban 10 y ahora no podían pagar 40. O sea, esta perspectiva de mercantilización de la vivienda es una barbaridad siempre. Hacerlo en medio de una pandemia es peor. O sea, hacerlo en medio de una pandemia cuando un montón de familias, trabajadoras o pequeños empresarios han tenido un montón de dificultades. A ver, una mujer que hacía danza hace 1 año y medio que estuvo sin trabajar, no porque quiso, o un gimnasio, o transporte escolar, o sea, hay un conjunto de actividades, o si estás vinculado al turismo. O sea, en medio de esa dramática circunstancia social, promover en contra de la generalizada opinión de todos los especialistas y expertos una forma de contrato de alquiler de esta precariedad es una barbaridad, pero además, hoy afecta a 70.000. Mañana no sabemos. Porque si al inversor inmobiliario le entra a seducir esta nueva posibilidad, va a ser él el que elija cómo se alquila. Entonces mañana si mis viviendas están en alquiler por la nueva forma de contrato, por la vieja no alquilo más, porque te puedo sacar en 6 días, me viene bárbaro, te desalojo pestañeando. La norma anterior, si vos eras buen pagador y seguías pagando, tenías 1 año más de prórroga. Más el juez podía tener en cuenta si tenías hijos en situación de discapacidad, en invierno y lo que sea, un conjunto de componentes que ahora no los puede tener en cuenta. O sea, ahora es puro y duro, se aplica una lógica de mercantilización brutal. Bueno, no. Yo creo que alcanzaría solamente un abordaje sereno de esta parte del articulado de la ley de urgente consideración para tener una respuesta contundente en marzo de que no podemos dejar en pie una norma que habilita, o sea, la ley anterior de alquileres sea de orden público. Esto es decir, cuando una ley es de orden público es que ningún contrato puede acordar condiciones por debajo de esa ley. Bueno, eso dejó de ser así. Y ahora tenemos este engendro, que es un engendro feroz, que está apoyado en una convicción. El mercado resuelve todo. Dejemos que el mercado resuelve todo. Ahora el mercado resuelve todo para la vivienda. Es malo en general,
pensar que el mercado resuelve todo. Para la vivienda es terrible. Para la vivienda en un contexto de pandemia y de precarización de la vida de la gente es peor. Por eso es necesario que seamos muy conscientes, más allá de lo que hayamos votado en las elecciones, preferencias políticas partidarias, tratar de mirar con mucha profundidad de qué es de lo que estamos hablando para rechazar una propuesta de estas características. Sí, y aparte hay muchísimas, dentro de los 135 artículos hay muchísimos casos que también preocupan, ¿no? Sí, un montón. Yo puedo enumerar algunos. Que se facilite el lavado de activos nos parece insólito. O sea, hoy una organización criminal que quiera lavar activos en Uruguay tiene facilidades porque no tiene controles ni de los que tenía de los escribanos, de las inmobiliarias, de los abogados. Y esto ya no es una preocupación abstracta. Este año lo que pasó es que cayó las denuncias hechas por lavado de activos de manera vertical. Las formas que están planteadas en la LUC, que suponíamos, todos los especialistas decían, el alto comisionado de Naciones Unidas, cuando vino acá, de que pudieran generar procesos de violencia policial, ahora tenemos la denuncia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de los defensores de oficio, que atienden nada más y nada menos que el 92% de las causas penales. Presentaron 80 casos que terminaron con lesiones. Yo estuve reunido con ellos acá mismo. Y esos 80 casos son los casos que se animaron a declarar ante el juez que recibieron lesiones. La mayoría indigentes y jóvenes pobres. Situaciones muy dramáticas. Una persona que recién salía de una intervención neurológica que fue golpeada y después golpearon a su hija de 14 años. Un indigente al que dejaron sordo a palos. O sea, yo todavía cuesta cómo esta denuncia que fue presentada hace un mes y medio no ha tenido la repercusión pública que merece de un colectivo que atiende, repito, el 92% de las causas penales, allanamientos ilegales. O sea, hay una andanada de casos y situaciones que fueron ahí. ¿Cómo no va a preocupar? Preocupa que el secretario de Inteligencia tenga hoy la facultad discrecional, absurda, a todas vistas, de poder ocultar la información a la justicia. Cualquier información en cualquier causa, aún información referida a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Hoy el secretario de Inteligencia lo puede hacer. Bueno, esa es una facultad que es absurdo darle. Al Parlamento le puede ocultar información y también a la justicia, ¿no? ¿Qué mejora en términos de diseño democrático? Hablábamos recién de educación. Bueno, restringir el derecho de los trabajadores a la huelga. Uno dice, si la LUC dijera, supongamos que la LUC dijera, esta ley va a permitir al empresario que te baje el salario. Y va a permitir al empresario poder hacerte hacer horas extras y no pagarte las horas extras. O no hacerte los aportes a la seguridad social. O poder despedirte cuando se le antoja. O esta ley le va a permitir al empresario hacerte trabajar en condiciones de precariedad, aunque tengas que arriesgar tu vida en el laburo. Si estuviera redactada así, uno diría, pará, qué disparate. Ahora, cuando te limitan el derecho de huelga, que uno lo utiliza cuando le violentan los demás derechos, está diciendo eso indirectamente. Porque, ¿cómo respondo yo cuando no me pagan el salario? ¿Cómo voy a poder responder cuando no me respetan la categoría o cuando me despiden de manera arbitraria? ¿No? ¿Cómo hoy responden los trabajadores cuando tienen condiciones de responder? Bueno, pero la lucha, Óscar, de los 8 horas de trabajo y ejercicio del derecho. Ahora, si cuando tengo ejercicio del derecho pasa como pasó en el frigorífico Canelones, que los compañeros fueron a defender un trabajador que hacía 20 años que estaba trabajando sin ninguna falta y la empresa por capricho decidió despedirlo. Y respondieron en solidaridad reclamando el reintegro. Cuando la empresa se negó a negociar el reintegro, fueron a la huelga. Y la empresa contrató trabajadores de afuera del frigorífico para sostener la producción sin los huelguistas. ¿Qué efectividad puede tener la huelga si eso pasa? La LUC es eso. Es bueno, si usted un día va a una huelga, va a ser sustituido por otro trabajador no huelguista de afuera de la empresa que va a hacer que su huelga sea inútil. Por lo tanto, sus reclamos laborales todos, esto, salario, categoría, aporte, salud y seguridad, todos no se pierden en una norma de esta característica, porque no los va a poder defender. Y cuando la lógica empresarial incorpore esta cultura, y peor todavía, cuando se instalen muchos trabajadores, decir, pero ¿qué voy a ir al conflicto si después me sustituyen por otro y resulta que quedo sin trabajo? Por más que sea justa la plataforma. Y se instale la cultura del miedo, bueno, después es muy difícil superar. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Preocupadísimos.
que colonización reparta tierras cuando hay 1.700 que se anotan por año para poder ir a poblar la campaña, a gente que ni trabaje ni viva ahí, nos parece absurdo. O sea, hay como un conjunto de componentes en materia de ley de urgente consideración que creemos que son profundamente regresivos, no para el Frente Amplio, son profundamente regresivos para el Uruguay, y por eso es que tiene que tener la campaña mucha amplitud, ¿no? Exacto, es para el trabajador. Bueno, estaríamos cerrando, estaríamos ahora hablando con Óscar. Una pregunta muy personal, pero me gustaría preguntar, si fueras presidente de Uruguay y estuvieras en el CELAC, ¿cómo verías los países latinoamericanos? Bueno, América Latina tiene que tener, eso lo puedo responder sin ser presidente, porque tengo una opinión y sin ser legislador. América Latina tiene que unirse. Los problemas del desarrollo de América Latina los tenemos que resolver en clave regional. ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos no son solo de comercio, de cómo vendemos la producción. Hay problemas como la infraestructura regional, la complementariedad intraindustrial, el poder compartir conocimiento para tener posibilidades de desarrollo tecnológico, de innovación, la integración cultural, que se resuelven si los pensamos como región. América Latina es muy rica, muy rica. Mirá, América Latina tiene las mayores reservas de petróleo, tiene la mitad de la biodiversidad del planeta, produce alimentos para varias veces su población, tiene los mayores recursos mineros, es casi que la última frontera agrícola, ¿no? Lo que es muy desigual, es la zona más desigual del mundo, no es la más pobre, pero sí la más desigual, donde por más que produce alimentos para varias veces su población, tiene más de 50 millones de latinoamericanos con hambre. Entonces tenemos que pensar en clave regional, ¿no? Nos dividieron mucho a los latinoamericanos para poder dominarnos mejor. Entonces tenemos fenómenos que tenemos que pensar en términos de integración. Ahora, no la integración que le sirva a los poderosos, la integración que le sirva a los pueblos de América Latina. Por lo tanto, construir procesos de articulación en América Latina que hagan integrar sur-sur, que complementen cultura, a veces con cosas mínimas. Reconocimiento de un título universitario de un lado a otro, posibilidad de que las universidades articulen conocimiento científico, posibilidad de que las empresas públicas latinoamericanas de distintos países puedan articular en términos de un sentido de competitividad alta. O sea, tenemos que pensar en cómo intercambiamos más y mejor en América Latina. Para eso hay que cuidar mucho que precisamos no estar peleados entre nosotros, sino tener espacio de unidad, no solamente entre los gobiernos, sino entre los pueblos. O sea, la unidad latinoamericana tiene que ser una unidad de los pueblos de América Latina, tiene que estar forjada muy desde abajo, ¿no? Aprender a mirarnos desde el nosotros. Y ese desafío es un desafío que no es fácil de construir, tiene sentido de época, pero que es impostergable. A veces los países que menos tienes, que menos recursos tienes, son los que más ayudan a veces. No tengas duda. No tengas dudas, date cuenta lo que pasó en Haití, quiénes fueron los médicos que fueron a Haití, los médicos de Cuba, un país que está bloqueado y con enormes dificultades, o cuando el ébola. Yo creo que también tenemos que ahí pensar en términos de integración latinoamericana, es una de las claves del pensamiento de este tiempo, ¿no? Mirarnos desde nuestra América, dijera Martín. La parte humana. Así que bueno, no sé, ¿algo más que quieras aportar, Óscar? No, agradecerles pila la entrevista y estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí Óscar Andrade nos recibió, un placer hablar con él y bueno, quiero que envíes un saludo para todos los televidentes, nuestra agenda, así que estamos a las órdenes, Óscar. Un saludo grande a nuestra agenda, a la teleaudiencia y también a todo el pueblo de Canelones. Gracias.